Buenas noches a todos. Iniciamos la clase de este día, jueves 21 de octubre del 2021, de la clase de Introducción al Estudio del Derecho. Esta noche iniciaremos con el derecho de petición, ¿verdad? Petición y respuesta, que se llama conforme al artículo 18 de la Constitución, y los derechos políticos, ¿verdad? Que trataremos de desarrollar esta noche. Debo de decirles que para determinarlo, pues debemos de partir del concepto que de alguna manera, aunque no lo conceptualiza propiamente tal la Constitución, el artículo 18, pero da una noción a lo que se puede determinar de qué es el derecho de petición. Podemos decir entonces para esto que es una facultad que tienen los administrados para realizar peticiones ante autoridades públicas, ¿verdad? Y sobre asuntos de interés particular o general, siempre que el objeto de la petición sea legalmente posible, ¿verdad? Legalmente posible que se pueda realizar. El objeto que en realidad se tiene que tener es el carácter meramente formal del instrumento peticionario, y esto es su carácter de simple instrumento de comunicación entre los ciudadanos y los poderes públicos, que hace que las clasificaciones de los objetos posibles del derecho de petición, ¿verdad?, sean realizados y que responden al mayor esfuerzo que determinan, ¿verdad?, previamente los posibles motivos de queja o sugerencia de ciudadanos y de su reconducción, por decirlo así, pues a categorías genéricas que sean estériles. Estéril me refiero a que no sean que sean infundadas y no tan necesarias para determinarse, ¿verdad? Eh, Buenas noches, Rodolfo. ¿Me logra ver y escuchar? Rodolfo, buenas noches. Buenas noches, Lick. Gracias, bueno, entonces, en ese sentido, pues el derecho de petición de alguna manera se da para esa forma, ¿verdad? Tiene una situación, una conexión a partir de la necesidad que se puede haber, ¿verdad? Para que sea una obviamente está ligado pues como el derecho o principio de la pronta y cumplida justicia, es decir, no estamos hablando en aspectos de los tribunales, ¿verdad? Pero en aspectos así generales de la administración pública, ¿verdad? En general es esa situación que estamos hablando, es decir, que a pesar de que ese objeto sea el carácter meramente formal del instrumento peticionario, ¿verdad? O solicitud por parte de este, ¿verdad? Y esto es en su carácter de simple instrumento de comunicación entre ciudadanos y poderes públicos, ¿verdad? La Constitución llama ya sea indistintamente como poder o órgano. Sabemos, y de alguna manera ustedes lo van a verificar cuando vean incluso constitucional, que van a ver que son tres órganos del Estado por las cuales se es conformado el Estado salvadoreño, ¿verdad? Y estos son el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial. Entonces, a partir de esa situación se puede ver como poderes públicos, ¿verdad? Que hace que la clasificación de los objetos posibles del derecho de petición que responden al mayor esfuerzo, ¿verdad? De determinar previamente los posibles motivos de queja o sugerencia, ¿verdad? Y que se puedan determinar a partir de esto. Buenas noches, Nancy. Nancy, buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Hola. Bueno, buenas noches, le digo. Hola, buenas noches. Quiero ver. ¿Me Casi no. escucha, Nancy? Sí, sí. Lo que sucede es que Ok, estoy desde el celular y ahorita y no tengo mucha ok, carga. ok. Bueno. Así que buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces, como les decía, esta finalidad del derecho de petición está enmarcada, pues, que cumple incluso dos finalidades que podemos determinarlo, pues, y una puede ser, ¿verdad?, que permite a los interesados elevar peticiones o solicitudes
obviamente respetuosas ante las autoridades, ¿verdad? Y dos, pues que supone la obligación de dar respuestas o resoluciones a dicha petición de manera oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo pedido, ¿verdad? Ustedes más adelante van a ir viendo al civil, ¿verdad? Aspectos del principio de congruencia, es decir, que lo peticionado sea, lleva una congruencia con la sentencia o resolución final que dicte el juez, ¿verdad? O sea, a partir de eso también tiene mucho que ver con respecto a la petición que se hace. Entonces, por eso es que se supone la obligación de dar respuesta o resolución a dicha petición de manera oportuna, ¿verdad? Eficaz, de fondo y congruente con lo pedido, ¿verdad? Ese, digamos, petición debe de haber un, digamos, un contenido del derecho de petición, y ese contenido podemos ver que es un derecho de toda persona a pedir o solicitar algo, ¿verdad? A las autoridades del Estado, como les digo, u órganos o poder del Estado. También se puede o se ejercita ante cualquier autoridad pública y relativamente ante cualquier materia de su competencia que puedan haber, ¿verdad? También pueden haber en su contenido, siempre del derecho de petición, de su ejercicio que no pueda derivarse perjuicio alguno, y a la vez que exista la obligación de las autoridades de contestar motivadamente la petición. Cuando hablamos motivada, es que esa resolución tenga una respuesta que esté concatenada, ya sea con la legislación interna, tratados internacionales, etcétera, que puedan haber, ¿verdad? Para que la autoridad pueda responder bajo esas bajo la legislación que está, pues, y obviamente bajo la Constitución de la República. Eh, Debo decir que en teoría el derecho de petición debe de tutelar los derechos fundamentales en primer lugar, ¿verdad? Que son consagrados en nuestra Constitución, pero en la realidad se ve claramente que este derecho no se materializa en la práctica como un derecho protector para que aquellas personas que se ven afectadas por la vulneración a sus derechos. Eh, por ello, debemos determinar que este derecho como una limitación para accesar a la justicia, ¿verdad? Pues no se cuenta con los lineamientos e instrumentos adecuados para desarrollar este derecho, desde como presentar una petición por parte de los ciudadanos en el plazo que se debe esperar para obtener una respuesta, lo cual imposibilita tener acceso a una pronta y oportuna justicia. Sin embargo, hasta la fecha, ¿verdad? Si nos ponemos a revisar legislaciones en cada materia, hay algunas que sí determinan tiempo para lo cual se debe de responder, ¿verdad? Y sobre todo en el Código Procesal Civil y Mercantil, que es una materia tronco, digamos, pues, materia tronco que diga, pues, que en sí, pues, que se relaciona para todas las materias, ¿verdad? Entonces ahí también dan una posibilidad, tiempo para responder, y sin embargo, esta se debe tomar, ¿verdad? En cada materia de manera supletoria, obviamente, ¿verdad? La aplicación de este Código Procesal Civil Mercantil, ¿verdad? Porque hay algunas materias que no las tienen, no tienen especificado en su legislación, ¿verdad? El tiempo para con ello. Por eso es que les digo, ¿verdad? Que no se cuenta con los lineamientos e instrumentos adecuados para desarrollar ese derecho, ¿verdad? O sea, el derecho de petición, ¿verdad? Y respuesta, que desde como presentar una petición, ¿verdad? Tan mínima que la podemos ver, ¿verdad? Por parte de los ciudadanos, ¿verdad? O sea, cómo lo deben de hacer, ¿verdad? El plazo que se debe de esperar para obtener una respuesta, y lo cual imposibilita incluso tener acceso a una pronta y cumplida justicia, como les había dicho. Ahora bien, el derecho de petición, a la vez que es un derecho fundamental, protector y garantizador, que se vuelve un arma de doble filo, que pone a los ciudadanos en una posición desmejorada, que no pueden hacer uso de uno ni de otro derecho, refiriéndose al derecho de petición y también al derecho de acceso a la justicia, siendo el primero, o sea, el derecho de petición, la garantía para la efectividad, ¿verdad?, del derecho de acceso a la justicia.
Es decir, que cuando se pone en marcha el derecho de petición de manera implícita, también estamos queriendo resguardar otros derechos. Pero en el momento que el derecho de petición no cumple con su finalidad de accionar el órgano jurisdiccional, ¿verdad? Y de restituir un derecho que ha sido violentado, esto causa un agravio mayor por la violación de otros derechos que están relacionados, ¿verdad? Como un derecho a una pronta y oportuna justicia, como les decía, ¿verdad? El derecho de respuesta, el derecho de incluso de obtener resoluciones motivadas, entre otros derechos, ¿verdad? Se pueden determinar a partir de esa introducción del derecho de petición y respuesta. Pues. De alguna manera se pueden incluso tomar ideas que se determinen, ¿verdad?, sobre esto, pero lejos de esa situación, pues el derecho, de alguna manera, da, el derecho de petición y respuesta da esa relación para otros derechos como el derecho de respuesta, el derecho a obtener resoluciones motivadas, entre otros, y que de acuerdo incluso a situaciones que pueden ver, ¿verdad? En el evento que no exista una resolución motivada, ¿verdad? Puede ser objeto de nulidad por parte y una exigencia por parte del ciudadano frente a la autoridad para que sea le dé una respuesta oportuna, ¿verdad? Sea para su caso, obviamente, ¿verdad? Para el caso, como les digo, en materia judicial, para las diferentes materias que se interpongan, o sea, una petición o se dirija, ¿verdad? El Código de Ética Judicial establece eh, esa obligación, ¿verdad? El imperativo de motivación, ¿verdad? Por parte del juzgador frente al ciudadano que hace una petición, y eso lo establece el artículo 20 de ese Código de Ética Judicial, ¿verdad? El acceso a la justicia, que está muy relacionado a este derecho de petición, ¿verdad? Porque tiene una cierta relación, ¿verdad? Cuando hablamos del derecho de la justicia, obviamente nos referimos incluso a uno de los derechos que conforman las llamadas garantías del debido proceso o garantías judiciales, que es el derecho al acceso a la jurisdicción, ¿verdad? También denominado derecho de acción, ¿verdad? Que se acuerdan que vimos incluso la clase anterior. Por tal, pues se entiende aquella facultad que tiene toda persona de poder acudir ante los órganos jurisdiccionales o tribunales de justicia a efectos de ser protegidos cuando se le ha violado sus derechos o a efectos de garantizar la plena vigencia y eficacia de los mismos, ¿verdad? A partir de ese supuesto, ¿verdad? Eso, pues obviamente lo determina, ¿verdad? Como una obligación de parte del sistema judicial, ¿verdad? Que debe de establecerse a partir de ese acceso a la justicia, pues que obviamente cumple obligaciones tan importantes como el deber de protección que involucra incluso acciones o recursos para prevenir y proteger a los ciudadanos frente a las amenazas, obviamente, de violaciones de los derechos humanos. Y también el deber de garantía que supone la tutela de los ciudadanos a quien se les ha violado un derecho a través de alguna investigación, el juzgamiento, sanción, ¿verdad? Investigaciones, cuando hablo a través de investigación, hablo de investigaciones judiciales, ¿verdad? O policiales que se hacen por parte de la fiscalía, por parte de la policía, pero esa investigación, el juzgamiento, ¿verdad? Que se está haciendo de primera, ¿verdad? Las sanciones y reparaciones, incluso que las conductas contrarias a los derechos humanos que se pueden establecer, ¿sí? Partiendo de todo eso se puede determinar, pues, en este caso, el acceso a la justicia. Ahora bien, el acceso a la justicia se entiende que este derecho también, denominado por la doctrina española como derecho a la tutela judicial efectiva, pues que también la misma sala de lo constitucional lo establece, implica la posibilidad que toda persona, independientemente de su condición económica, social o de cualquier otra naturaleza, ¿verdad? Que de acudir frente a los tribunales para formular pretensiones y obviamente o defenderse pues de ella, ¿verdad? En el evento que sea acusado o sea demandado, etcétera, pues de obtener un fallo de esos ante los tribunales, ¿verdad? Y que la resolución pronunciada sea
cumplida y ejecutada de alguna manera, pues ese sería como también que se liga un tanto al derecho de defensa por parte del justiciable, ¿verdad? O persona a quien se le involucra. Esta, digamos, puede analizarse desde una triple perspectiva para determinar, ¿verdad? Este derecho de acceso. Buenas noches, William. Buenas noches, William. Buenas noches, Yajaira. Buenas noches, licenciado. Ya pudo entrar, por lo visto, William. Sí, sí, Ok. muchas gracias. Ok. Yajaira, buenas noches. Hola, buenas noches, Lick. Ok. Bueno, entonces, como les decía, pues en este caso, pues para el aspecto de la acceso a la justicia, ¿verdad? Si bien esto lo vimos en la clase anterior, pero de alguna manera es necesario abordarlo con este derecho de petición y respuesta, ¿verdad? Que puede incluso a determinarse, ¿verdad? Y analizarse, pues, desde una triple perspectiva. Debo decir que en una triple perspectiva se debe determinar pues el acceso propiamente dicho, eh, digamos, como posibilidad de llegar al sistema judicial, que existan obstáculos para el ejercicio de dicho derecho, ¿verdad? También como lograr un pronunciamiento judicial que solucione el conflicto o tutela del derecho, ¿verdad? Que siempre que se hubieran cumplido con los requisitos de admisión que establece la ley. También pues lograr las resoluciones emitidas que se cumplan y ejecutadas, pues si se entiende, ¿verdad? O que se acude al proceso para que se restablezca o se proteja un derecho, un interés o un bien. A la medida que un fallo no se ejecute, el derecho de acceso a la justicia no estará satisfecho, no se deberá o no se establecerá por parte de la persona que lo peticiona, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Incluso desde la primera perspectiva, el derecho está marcado por una comprobación fáctica, ¿verdad? La imposibilidad incluso de que todos los habitantes accedan a la justicia, sean habitantes, ciudadanos, justiciables, indistintamente cómo de alguna manera dirija su petición por diferentes motivos y principalmente de tipo económico que puede generar hasta esa situación, ¿verdad? Y frente a ello es el órgano estatal el que tiene la obligación de establecer criterios para identificar y proteger a los habitantes menos favorecidos, de modo que las diferentes condiciones físicas de acceso se transformen en una proximidad al ideal del principio de igualdad de acceso a la justicia, ¿verdad? En el plano procesal es necesario que el derecho de acceso a la justicia se ha interpretado ampliamente incluso por los jueces, tribunales, ¿verdad? Que deben de alguna manera conocer, tramitar y resolver las demandas y los recursos, ¿verdad? Como lo franquea la ley, con la finalidad de subsanar los defectos procesales y evitando un rechazo in limine, ¿verdad? De entrada por parte de las personas quien lo peticiona. En este sentido, ¿verdad? El derecho de acceso a la justicia pregona el antiformalismo bajo la idea de que el proceso es solo un instrumento para hacer efectivo un derecho, ¿verdad? Y incluso la gratuidad de la justicia con el objeto de facilitar el acceso al sistema judicial a quienes carezcan de recursos económicos, ¿verdad? Esta situación, ¿verdad? Da ¿cómo decirlo? Cuando hablamos que carezcan y de recursos económicos y gratuidad de justicia, esto incluso la misma Constitución habla de esa situación, ¿verdad? Porque la justicia obviamente es gratuita y por ende es que de alguna manera los tribunales no se pagan pues, para dirigir una petición, ¿verdad? Claro que por medio de los tribunales, para hacer una petición ante los tribunales en su mayoría de materias, exigen que sea por medio de un abogado, ¿verdad? Un abogado legalmente constituido, pero que este abogado puede cobrarles a las personas, ¿va? Pero lejos de eso, el abogado también puede venir ya sea de instituciones que dan asesoría gratuita, ¿verdad? Como las universidades que tienen socorro jurídico o en todo caso de la Procuraduría General de la República.
Eso partiendo de esa situación, ¿va? Obviamente, quien tiene un mejor servicio al final viene siendo el quien paga, me refiero al abogado, ¿verdad? No a la institución propiamente tal, pero eso es otra situación, ¿verdad? Pero porque obviamente el abogado trabaja de su profesión como un contador, como un médico, etcétera, ¿verdad? Que cobra por sus servicios profesionales, ¿verdad? Ahora bien, una vez que se accede al proceso, esta debe de estar dotado de todas las garantías con la finalidad de que las partes sean sometidos a un debido proceso en el que ejerzan sus derechos y garantías constitucionales, siendo incluso obligaciones, ¿verdad?, del funcionario judicial precautelar la igualdad sustancial de las partes y pronunciar la decisión judicial de manera fundamental, ¿verdad?, en un término razonable. Cuando hablo de términos razonables, cuando la misma legislación no lo determina, pero obviamente se espera que sea un tiempo razonable, que sea corto, no que dimensionado en años, ¿verdad? Pronunciada incluso la resolución, la misma, ¿verdad?, debe ser ejecutada, por cuanto de nada serviría haber accedido a la justicia y logrado una resolución sobre todo sobre el fondo si esta no es cumplida, o sea, o ejecutada, ¿verdad? La ejecución debe ser solicitada al mismo juez o autoridad que pronunció la decisión, ¿verdad? O el juez que, si en el caso que pronunció el fallo, pues esa autoridad judicial a la que debe utilizar todos los medios previstos por la ley para el cumplimiento de sus propias sentencias. De alguna manera, pues debe tenerse presente que el sistema de administración justicia constituye la última frontera, ¿verdad?, donde los ciudadanos perciben si son derechos, si sus derechos, ¿verdad?, son efectivamente respetados y garantizados, y de ahí la imperiosa necesidad de facilitar y favorecer no solo el acceso a la justicia, ¿verdad?, sino el acceso efectivo a la misma para hacerlo, dar esa respuesta, ¿verdad? Eh, Veamos que incluso el mecanismo de defensa que pueden haber para con ello, y que debemos de interpretar que este mecanismo de defensa, ¿verdad?, a la vez para conceptualizarlo, podemos decirlo que estos son medios que buscan proteger derechos constitucionales fundamentales de los individuos cuando estos resulten vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad. Es la garantía constitucional del derecho que tiene toda persona a la protección judicial de sus derechos fundamentales a través de un recurso efectivo que se puede, ¿verdad?, hacer uso de ellos de cualquier etapa, ¿verdad?, eh, del proceso que se considere que se ha violentado un derecho. Entre los mecanismos de tutela que nuestro ordenamiento jurídico proporciona, podemos encontrar el proceso, bueno, si nos vamos a lo que establece la Constitución y la Ley Procesal Constitucional, podemos ver pues procesos de amparo, como lo regula el artículo 247 y 174 de la Constitución, ¿verdad? Así como la Ley de Procedimientos Constitucionales en su artículo 1, ordinal segundo, que habla que incluso, ¿verdad?, para el caso de procesos de amparo, dice que hasta lo conceptualiza como un medio de control de protección del orden constitucional contra todo acto o autoridad, pues, que afecte a la gravedad o a cualquier gobernado que se ejercita exclusivamente a la petición de este, ¿verdad? Así lo determina ese mismo artículo 1, ordinal segundo, ¿verdad?, de esa ley de procedimientos constitucionales. Ese procedimiento tiene como finalidad esencial, por ejemplo, una finalidad esencial, podemos decir, la invalidación del acto de la autoridad impugnado, ¿verdad? En el caso en que sea contrario, pues, a la Constitución y principalmente por violar una garantía del gobernado, ¿verdad? También podemos decir que el amparo tiene como causa final de su existencia la protección de los derechos del hombre contra los ataques de que se puede ser objeto por parte de la autoridad del Estado. Y también, pues, que el amparo sirve para la tutela de las personas, persona humana, obviamente, o ciudadana,
en la que la preservación y goce de sus derechos individuales que puedan determinarlo. Esto lo van a ir viendo ustedes en constitucional, ¿verdad? En el momento cuando vean esa materia, y ahí van a verificar que esa situación lo da de esa forma, pues. Ahora bien, tomando como parámetro las finalidades del proceso de amparo, se puede incluso concluir que sí constituye un mecanismo de tutela efectiva de los derechos fundamentales, ¿verdad? Porque se considera una garantía constitucional, ¿verdad? Debido a que una cosa es el establecimiento de los derechos de la Constitución y otra muy diferente son los mecanismos por los que esos derechos adquieren una garantía de aplicación y real conocimiento, obviamente, ¿verdad? Además, se busca proteger aquellos derechos o garantías violentados por parte de las autoridades, ¿verdad? Debo decirles que el proceso de amparo, obviamente, se debe de presentar ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y esta tiene como objeto o objetivo dar respuesta a dichos procesos, ¿verdad? Que de alguna manera pueden haberle obstaculizado, ¿verdad? Ya sea porque no tienen medios de impugnación incluso, ¿verdad? Porque las decisiones no se pueden ser impugnadas, sino hasta por medio del el proceso de amparo. Sin embargo, pues no cumple con la finalidad de impartir justicia, porque sus resoluciones muchas veces no son motivadas, es decir, no contienen los fundamentos jurídicos del porqué de la respuesta dada. Que les decía, pues, que aunque la misma legislación da esa necesidad que debe ser motivada, y sobre todo, pues, como les explicaba, el artículo 20 del Código de Ética Judicial lo establece. Además, incluso existe un incumplimiento de plazo para resolver. Esto se debe, ¿verdad?, a que no existe una ley que regule los plazos o términos que tienen las instituciones para hacer saber lo resuelto, sino que hacen por la vía de jurisprudencia, ¿verdad?, la cual establece que dicha respuesta debe ser emitida dentro del plazo legalmente previsto, o plazo prudencial, que ya les había dicho. Plazo prudencial no puede ser de años, sino que en tiempo corto, ¿verdad? O bien dentro de un plazo razonable, ¿verdad? Que incluso se puede, incluso obviamente cuando la norma no lo prevé, ¿verdad?, establecerse de esa forma. Por tanto, existe una falta de respuesta a la petición, lo que provoca un perjuicio o daño al ciudadano afectado. Cuando me refiero a petición, obviamente al derecho de petición y respuesta que establece ese artículo 18 de la Constitución de la República, ¿verdad? Ahora bien, hay instrumentos, bueno, hay una infinidad de instrumentos jurídicos que se pueden incluso ir determinando. Los instrumentos jurídicos son los que cuentan y que forman parte como mecanismo de tutela judicial efectiva, y que es primeramente el artículo 18 de la Constitución de la República, donde establece, pues, el derecho de petición y respuesta que tiene toda persona, y que deja salvaguardado también el derecho de obtener una respuesta. Asimismo, el artículo 11, siempre de la Constitución de la República, se encuentra implícito el derecho de acceso a la justicia, el cual es necesario hacer una interpretación para poder sostener que está regulado, o que se está regulando, obviamente, el derecho de acceso a la justicia como un derecho fundamental que tiene todo ciudadano, ¿verdad? Artículos que incluso se pueden verificar, ¿verdad?, a partir de del enunciado, lo que determina cada uno, ¿verdad?, como son, pues, lo que hemos hablado, el 18 y el 11 de la Constitución, ¿verdad?, ya sea para la petición o ya sea para el acceso a la justicia, ¿verdad? Ahora bien, en las instituciones encargadas para resolver, podemos decir que actualmente se cuenta con diferentes instituciones a las cuales acudir en caso de sufrir una violación, ¿verdad?, a derechos fundamentales, las cuales se ha hecho referencia de alguna manera, pues, para determinar, ¿verdad?, dónde hacer o dirigir esas peticiones. Pero incluso es preciso establecer que las instituciones encargadas de resolver las peticiones planteadas se enfrentan a ciertas limitantes, y entre las cuales podemos decir, ¿verdad?,
la ausencia de una ley especial, como les dije, que regula el derecho de petición, desde cómo resolver una petición hasta los plazos que se tienen para resolver, así como la esencia de lineamiento para su efectivo, ¿verdad? Desarrollo por parte de las instituciones. Como se estableció incluso, ¿verdad? O como lo determinamos anteriormente, ¿verdad? El derecho de petición no funciona como un mecanismo de tutela, sino más bien como un obstáculo para acceder a la justicia. A partir incluso de ello, ¿verdad? No podemos hablar de cómo se garantiza actualmente el verdadero funcionamiento de las instituciones encargadas, pero sí se aborda sobre los cambios que vendrían a mejorar el derecho de petición de manera que se considere efectivos como un mecanismo de tutela, pues, y dejando de lado la idea que un obstáculo o una arma de doble filo para accesar a la justicia, ¿verdad? De ahí podemos incluso decir que ya podemos establecer las formas de cómo garantizar el funcionamiento de las instituciones encargadas, en las que podemos mencionar la creación incluso de una ley especial que regule o de los parámetros que regule o de los parámetros que cómo resolver peticiones planteadas y que se establezcan más a fondo el derecho de petición en cuanto al objeto, naturaleza, sujetos, finalidad y la relación de los derechos como derechos fundamentales que implícitamente se encuentran dentro del derecho de petición, ¿verdad? En ese sentido, pues, y esto partimos del hecho de que no hay ninguna normativa que lo establezca en algunas materias, ¿verdad? Sea judicial o sea administrativo para dar esa respuesta al justiciable o al administrado o al ciudadano que dirige esa petición, ¿verdad? Una de las manifestaciones dadas, ¿verdad?, por el ordenamiento jurídico salvadoreño en cuanto a la defensa de los derechos de los ciudadanos se plasma en una visión filosófica, ¿verdad?, de los constituyentes al momento de crear una constitución, o sea, de establecerse o crearse la constitución, como fue para nosotros la última de 1983 y que ahora pues se está queriendo incluso hasta hacer una nueva, pero la Constitución de la República que de 1983 determina como origen y fin de la actividad del Estado a la persona humana en su artículo 1, ¿verdad? Esta finalidad, como todo ordenamiento jurídico primario, hace reconocer que para que el Estado los intereses o, ¿verdad?, o de alguna manera defienda, ¿verdad?, y las actuaciones de cómo él mismo realiza, ¿va?, debe estar encaminadas a la satisfacción de las necesidades que se requiere la población en general como sus ciudadanos para la consecución de sus fines. Esa concepción que contiene la Constitución hace referencia a que el Estado debe estar al servicio de la persona humana, así como también servir de herramienta propia para la realización de los fines de las mismas, lo que presenta una forma del Estado en lo cual reconoce al derecho como una misma, como una obra misma, pues, del ser humano y de otra, pues que el mismo ser humano ha creado sus reglas y leyes para que ellas mismas pueden servirse, ¿verdad? Cuando hablo que el mismo persona lo crea, obviamente cuando llegan a puestos tan claves como son pues en la Asamblea Legislativa de la creación de las leyes, ¿verdad? Una de las manifestaciones que se da la tutela judicial efectiva en relación a la concepción de la dignidad humana que es reconocida en la Constitución a partir de ese artículo 1, ¿verdad?, de la Constitución, es la de prestar a los ciudadanos cada una de las herramientas que tienen los mismos para poder ejercer sus derechos, ¿verdad? La tutela judicial efectiva es amplia en cuanto refiere a cuestiones como económicas, sociales, jurídicas y culturales. Cada una de ellas tiene una íntima relación, ¿verdad?, de manera integrada con varios derechos contenidos en la Constitución, debido a que nuestro ordenamiento jurídico no se encuentra expresamente tutelado judicial, ¿verdad?, o una tutela judicial efectiva. Al hacer el análisis sistemático que se encuentran elementos que constituyen la totalidad de una verdadera tutela al ciudadano, ¿verdad? La tutela judicial efectiva
es un pilar importante en el ordenamiento jurídico de la gran mayoría de las legislaciones del mundo. Los principios universales y el acceso a la justicia o acceso a la jurisdicción son componentes que incluyen la llamada tutela efectiva. Pues incluso ese principio implica la accesibilidad de una justicia administrativa, la tutela judicial efectiva que acoge derechos, como podemos decir, derechos a que tiene toda persona el acceso a los órganos de la administración de justicia, con la finalidad incluso de poder exigir derechos e intereses tanto individuales como colectivos, incluso difusos, o sea, que son amplios, ¿verdad? Pues este derecho, ¿verdad?, de carácter amplio, como la nueva generación de derechos, se está haciendo posible la exigibilidad de derechos en que tiempos anteriores no eran exigibles, mucho menos materializados, ¿verdad?, en el derecho positivo vigente en el ordenamiento jurídico. Podemos ver como otra, pues, el derecho a una justicia sin dilación indebida, ¿verdad? Este derecho para el tratadista, incluso Gioveno Sendra, que ha hablado sobre estos temas, ¿verdad?, ha manifestado que es un proceso sin dilación indebida, ¿verdad?, en un derecho subjetivo constitucional de carácter autónomo e instrumental de la tutela que asista a todos los sujetos del derecho privado que hayan sido parte de un proceso judicial y que están siendo llevados al proceso judicial, aun y cuando en su ejercicio han de estar involucrados todos los entes del Estado, ¿verdad? Esto para, por lo menos, irlo, bueno, como lo dice Giovino Sendra, para contextualizarlo, incluso cuando se habla de dilaciones indebidas, se hace referencia a la retardación o detención de una cosa en un tiempo, es decir, pues la demora con la actuación, la administración de justicia en determinados casos que se pretende la erradicación de la mora, ¿verdad?, en las actuaciones de los entes que conforman la administración de justicia. La Constitución incluso da las directrices necesarias para una verdadera tutela judicial efectiva, y desde la vista del artículo 1 de la Constitución, obviamente, ¿verdad?, abre pasos para que se crean instrumentos jurídicos necesarios para acceder a la justicia y así lograr una verdadera tutela jurídica, pero las dilaciones en los procesos limitan, pues, este derecho, y la mora judicial hacen que que quebranta una verdadera tutela judicial efectiva. Perdón. Cuando hablamos de esa falta de motivación, la actitud del órgano judicial debe determinarse si las dilaciones en el proceso ha de ser por inactividad del órgano judicial, que sin causa de justificación alguna, donde la misma administración dejó transcurrir el tiempo, sin impulsar, ¿verdad?, de oficio el procedimiento, sin emitir una resolución de fondo, o omitió adoptar medidas adecuadas para conceder la satisfacción real de las pretensiones de la parte, ¿verdad? El ejercicio del derecho de petición implica la obligación de los funcionarios estatales a contestar o responder las solicitudes que ante ellos se hagan, ¿verdad?, debido a que en el orden constitucional todos los funcionarios están obligados a servir a la comunidad, ¿verdad? Pero los funcionarios en ocasiones solo se limitan a resolver las peticiones sin motivación alguna. Y esto lo hacen para no caer en dilaciones indebidas por vulneración al derecho de petición, puesto que los funcionarios deben motivar en sus resoluciones apegándolos al ordenamiento jurídico vigente para evitar ser sancionados y caer en mora judicial, ¿va? En lo relativo a la motivación de las resoluciones judiciales, debe señalarse que los derechos constitucionales, ¿verdad?, de seguridad jurídica y defensa en juicio imponen al juzgador la obligación de motivar y fundamentar sus providencias, ¿verdad? Y es que la obligación de fundamentar no es un mero formalismo procesal, al contrario, se observan que permiten todos los justiciables a conocer las razones en las que se funda la autoridad, ¿verdad?
para aplicar la norma, que, obviamente norma de que se trata, asegurando de esta manera una decisión prevista en la ley y posibilitando una adecuada defensa para determinarla o establecerla. Esta obligación de motivación, como les dije antes, por parte de los jueces no puede ser considerada cumplida con la mera declaración de voluntad del juzgador. Cuando hablo mera declaración de voluntad del juzgador es que él o ella externa un sí o no para las decisiones que se establezca y que de alguna manera también establece por medio de lectura de artículos, pero sin ninguna motivación más que lectura de los mismos, ¿verdad? Sin que debe tener el deber de motivación que la norma constitucional impone. Está referido a que las resoluciones judiciales se exterioricen las razones que cimienten, ¿verdad?, como base, ¿va?, la decisión, y debiendo ser motivadas lo suficientemente claras para que sea comprendida o establecida. Digamos que un incumplimiento del plazo para resolver pudiese determinarse, ¿verdad?, según, como les digo, según la materia que incluso se debe determinar, ¿va?, y que tal y como se ha establecido de alguna manera, pues en la Constitución de la República, refiriéndose al derecho de petición, ¿va?, contenido en el artículo 18 de la Constitución de la República, ese artículo en el que se omitió incluso, ¿verdad?, determinar un plazo para poder hacer uso del derecho del derecho de petición y respuesta. También un plazo para conocer el tiempo que deberá tardar de obtener una respuesta por las autoridades, ignorando incluso la relevancia de conocer los plazos sin hacer distinción del proceso a que se refiere, que es tan importante como la resolución que va a recibir, debido a que la resolución es, ¿verdad?, tardada y que puede ocasionar mejor agravio para la persona. Se ha sostenido que se puede solicitar una protección constitucional en cualquier momento a partir que se considere, ¿verdad?, que hay una violación al derecho de petición y respuesta. Pero aquí cabe la duda: ¿en qué momento consideraríamos que existe una violación en el plazo por parte de las autoridades? Podemos hacernos esa pregunta y a la vez podemos darle una respuesta, y podemos decir, pues, que luego de un tiempo prudencial en el cual la persona esperó obtener una respuesta, ¿va?, o bien conocer el estado en que se encuentra el proceso y no se le ha identificado ningún acto, en ese momento el interesado puede decir que se le está violentando el derecho de respuesta y incumplimiento de plazo para establecerlo, para determinarlo. La problemática de conocer el por qué se da el incumplimiento de plazos por parte de las autoridades. Primeramente se sostiene incluso que existe un desinterés por aquellas autoridades llamadas a impartir justicia, ¿verdad?, las cuales en su labor cotidiano no le dan mayor importancia a los tiempos que se están transcurriendo para emitir una resolución que venga a restablecer un derecho violentado o a una persona, que no podemos alegar incluso que se ignoraría a favor de esta, de no conocer que las provoca un agravio mayor a la persona, que esto incluso que no solo se le está violentando su derecho de petición y respuesta, sino que también se está entorpeciendo que se le restituya el derecho que se dio paso a plantear su pretensión, ¿verdad? Se discute el motivo en que no hay una ley secundaria que determine los plazos dentro de los cuales las autoridades correspondientes deben de resolver las peticiones presentadas, ¿verdad?, ante ellas. Digamos, pues con ello se deja un margen abierto, sin limitación en cuanto a los plazos por ello, pues, y las instituciones que no se resuelven con celeridad de las peticiones, ¿verdad? Existe incluso un procedimiento o un aprovechamiento, podemos decir, por las autoridades correspondientes de los vacíos legales que contienen los preceptos referentes al derecho de petición, de respuesta y del acceso a la justicia, porque que incluso, pues, cuando hablo de esto de acceso a la justicia, que no dan un plazo para resolver,
porque de establecerse los plazos adecuados para obtener una respuesta, de no cumplirse quedaría evidenciado múltiples violaciones del derecho de respuesta y otros derechos vinculados con este. Por ello puedo decir, ¿verdad? Se hace referencia a la necesidad de hacer una reforma incluso al artículo 18 de la Constitución, o bien la creación de una ley especial que dé lineamientos, ¿verdad?, respectivos para el uso, ¿verdad?, del derecho de petición, el uso correcto del derecho de petición, ¿verdad? Actualmente incluso los plazos se determinan por la vía de la analogía, ¿verdad? Cuando las leyes generales, pero también vía jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, de la Corte Suprema de Justicia, que establece que dicha respuesta debe ser emitida dentro del plazo legalmente previsto o bien dentro de un razonamiento oportuno en ausencia de norma que lo prevé. Tal es el caso con que hay que hay un vacío, ¿verdad? Se puede entonces incluso determinar que las instituciones encargadas de impartir justicia deben o tienen parámetros para poder dar una respuesta en tiempo y de las peticiones planteadas, y no transgredir la seguridad jurídica de los ciudadanos que se ven frente a violación de sus derechos fundamentales y lo que buscan en la reparación de dicha, ¿verdad?, violencia, ¿verdad?, o ejercida, ¿verdad?, o violación ejercida. La justificación de las autoridades encargadas es de dar una respuesta. Muchas veces es por la excesiva carga laboral y que obviamente se da ante los tribunales, que incluso que dichas instituciones tienen que no están en consideración a nivel poblacional de los ciudadanos y tampoco establecidos geográficamente para equilibrar el acceso de demandas para conocer, pero esto no es una respuesta válida, ya que lo que está en juego son derechos fundamentales de los ciudadanos, los cuales deben de ser protegidos por el Estado, ¿verdad? Que juega un papel protagonista en el ser protector y encargado de salvaguardar los derechos de los ciudadanos mediante el equipo o equipamiento adecuado a dichas instituciones encargadas de administrar justicia, a través incluso que los ciudadanos vean sus derechos protegidos y que no sean satisfechos con el sistema judicial, ¿verdad?, para determinarlo. Falta de conocimiento de cómo tener acceso a la justicia. Espérenme, vamos a ver que como que alguien, no sé si alguien estaba queriendo preguntar, que se me activa esto. ¿Van entendiendo sobre el derecho de petición y respuesta que establece el artículo 18 de la Constitución? Sí, Lick, todo bien. Solo una consulta. ¿Los plazos de una petición son diferentes para cada caso o es uno mismo para los diferentes casos, digámoslo así? Por materia, me está diciendo usted la pregunta. Sí, sí, sí. Ajá. Es que por eso le decía, hay algunas materias que lo establecen, ¿verdad? Establecen plazos para dar una respuesta. Por ejemplo, en materia de familia, usted va a ir viendo de que en materia de familia establece incluso 5 días para dar una respuesta. 5 días para examinar incluso una solicitud, una demanda, ¿verdad? Establece ese hecho. También para esa ley procesal de familia da incluso plazo para darle trámite a los recursos de impugnación, sea revocatoria, sea de apelación, ¿sí? Indistintamente sea autónoma o de carácter subsidiaria, ¿verdad? Entonces da ese plazo. En el caso de penal, en materia penal, establece incluso respuestas para dar trámite a los recursos, ¿verdad? Dar trámite incluso, hay aspectos como ahí se da para casos de gente que están presas, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan el año, quiero ver, el año antepasado, 2019, 2018, 2019, la Sala de lo Constitucional de, bueno, 17, 19, 17 o 18, por ahí sí fue hecha, ¿verdad? Dictaron una sentencia en la cual la misma Sala de lo Penal hacía el conteo de los 2 años, ¿verdad? O sea, una persona
quien no ha sido resuelta su situación jurídica, cuando hablo de su situación jurídica es que está presa, ¿verdad? Por el cometimiento de un ilícito penal, ¿verdad? Esa persona espera una respuesta a su petición, ¿verdad? Que tiene que ser a partir de de esos 2 años, o sea, 2 años que se debe darle el trámite o sea, que se espera que en la misma ley lo determina, ¿verdad? Que esos 2 años se tiene que sustanciar ese proceso, ¿verdad? Cuando hablo sustanciar es que obviamente haya pasado todas las áreas, sea primera instancia con el tribunal de sentencia, segunda instancia con las cámaras de lo penal que legalmente corresponda y con la sala de lo penal, en el evento haya puesto casación penal, ¿verdad? Esos 2 años. Entonces, si se pasan de esos 2 años, dice la ley, que obviamente no puede estar esa persona, ¿verdad? Más de ese tiempo y tiene obligadamente que dejarlo libre, ¿verdad? A partir de eso es que la obligación del funcionario se establece de esa forma, ¿verdad? Entonces, el Código Procesal Civil y Mercantil habla incluso de sanciones al funcionario que no haya dado una respuesta para, ¿cómo se llama? En el tiempo, ¿verdad? Para que incluso por situaciones que le puede generar, porque recuérdense que en materia de procesal civil es cuestiones pecuniarios, o sea, patrimoniales, ¿verdad? Y que de alguna manera pueden generar situaciones, obviamente, pecuniarias, ¿verdad? Consecuencias pecuniarias para la persona que esté, digamos, haciendo una petición y que no se le resuelva, porque no se le va a pasar todo los gastos a esa persona, ¿verdad? Llamemos en cuestiones incluso de aspectos de inquilinato, como por ejemplo los arrendamientos, cuando se está queriendo, cuando una persona no ha infringido, no ha pagado la habitación, ¿verdad? Y que eso genera, pues, para al arrendante, la persona arrendante, de promover procesos, ¿para qué? Para sacar a esas personas, ¿verdad? Y pues obviamente alquilarlo para otra persona, pues, y eso genera incluso deterioro de la casa, ¿verdad? Que no percibe dinero, porque si de eso sobrevive la gente, hay muchas personas que su rubro son los alquileres de casa y de eso sobreviven, ¿verdad? Etcétera. Entonces, para esa situación, como Karina, haciendo su respuesta, su pregunta, dándole una posible respuesta a su pregunta, como le digo, o sea, no todas las legislaciones los tienen, pero algunas sí ya tienen esos tiempos. Por ejemplo, en la administración ha entrado la LPA o la ley de procedimientos administrativos. Esa ley de procedimientos administrativos da incluso plazos para que la administración de respuestas, la administración de respuestas me refiero a alcaldías, cualquier institución, por ejemplo, ¿qué? ANDA, CEL, etcétera, todas esas instituciones que el Estado de alguna manera tiene, es la administración que está dirigiendo, ¿verdad? Tiene que dar una respuesta de alguna petición suya, ¿verdad? O fundada, y que usted obviamente tiene que establecérsela, pero se ha determinado esa normativa como una común, ya no como el Código Procesal Civil y Mercantil, como les decía, pero común para todas las áreas que se han regulado, porque incluso en las alcaldías, póngale, hay situaciones de permiso para tala de árboles de su casa, permisos para poner un negocio, ¿verdad? Permisos para ventas de bebidas embriagantes, ¿verdad? Bebidas sin fin, ¿verdad? Para esa situación, y si de alguna manera esas leyes que se han creado para lo que regula la administración, no regula un tiempo, nos tenemos que ir de manera supletoria a la materia que legalmente corresponda, pero si no la tiene, eso es lo que es un tanto que se debe determinar en un tiempo prudencial a partir que no se cuenta con ello, ¿verdad? Entonces, eso sería como una respuesta para darle a usted, pues, con respecto a lo que me pregunta, Karina. ¿Se entiende? Sí, Lick, muchas gracias. Ok, vi que me estaba levantando la mano y con el perdón, porque si no se me iba la idea. Juan José, usted levantó la mano. Estaba preguntando. Juan José. Juan José, vi que levantó la mano.
Juan José, ¿me escucha? Juan José. Juan José González Enríquez. ¿Me escucha, Juan José? Bueno, por lo visto no está en la clase. Perdón, licenciado. Perdón, Sí. la señal me estaba fallando un poco. Mi pregunta es referente a lo que estaba hablando, ¿verdad? De que si el que está preso y no está condenado aún, solo tiene 2 años para ser condenado. Si en 2 años no es condenado, solo se pone en libertad, ¿verdad? Ni importar el delito. No, lo que pasa es que se entiende que la situación jurídica de una persona tiene que ser resuelta en esos 2 años, ¿verdad? Tiene que ser resuelta en esos 2 años específicamente. Claro que aspectos y sobre todo, ¿va?, que son un tanto emblemáticos como digamos de esto, ¿cómo se llama?, de organizaciones valga la redundancia, de grupos tan organizados como son, ¿verdad?, bandas y todo, pues, que agarran en grupos a una persona y están dirigidas entre ellos, ¿verdad? Hacen de alguna manera que el Estado tiene que hacer la investigación y obviamente para todos tiene que ser igual, ¿verdad?, a la condena. Ahora bien, el Estado tiene que dar una respuesta en ese tiempo, ¿verdad?, porque usted no puede estar sin tener una respuesta, ¿verdad?, en ese tiempo de los 2 años. Tiene que tener esa respuesta usted en el tiempo. No puede permanecer, imaginémonos, 10 años preso usted y sin que usted sepa, ¿verdad? Usted no sepa cuál es su condición jurídica, es decir, si que haya una sentencia que realmente lo sancionó para que esté preso, ¿verdad? O no. Entonces esa es la idea y por eso es que se estableció que son 2 años que la persona tiene que en esos 2 años establecerse debe haber esa respuesta para que él pues pase de ser una persona que se le imputa un delito a ser una persona que sea sancionada por el delito que ya realmente se estaba siguiendo en contra de él. ¿Se entiende, Juan José? Sí, licenciado, una consulta también. Si Ajá. digamos, en ese tiempo que él, vaya, cumplió los 2 años, sale libre, luego lo citan para juicio y no se hace presente, ¿sería un delito extra o sería algo Sí, aparte? sí, en efecto, ¿verdad? Porque Porque sería prófugo, ¿verdad? Otra vez. sí. O sea, no quiere decir que usted ya no va a cometer el delito por el simple hecho que lo dejaron libre a usted, ¿verdad? Porque la autoridad obviamente le puede poner, dejarlo libre a usted, le ponen medidas sustitutivas a la detención provisional, ¿verdad? Que puede ser que llegue usted cada semana a firmar, ¿verdad?, al tribunal, ¿verdad?, que se esté apersonando a X lugar, etcétera, dependiendo de qué medida que le establezca, pero el Estado, en este caso el juzgado de lo penal tiene que dar una medida sustitutiva o alterna a la detención, pues, pero también, o sea, si esta persona no acata la decisión del juez, obviamente es delito, ¿verdad? Y una de esas es lo que establece el artículo 338A del Código de Penal para respecto a eso. Dígame, Karina, después Rodolfo, pero dígame, Karina. Sí, como está establecido de 2 años, los 2 años contarían, digamos, como inicia con el juzgado de paz, luego con el juzgado de instrucción, seguidamente con el de sentencia. Sí. ¿Esos años van constando desde ahí o Desde, cuentan desde, como desde cuando? que, desde que a usted le tomen la detención, ¿verdad? Se dice, bueno, el término que a usted le dan de aprehensión, ¿verdad?, de los tres días o 72 horas, ¿verdad?, para que usted sea puesta a la orden de un juez, ¿verdad? El término de inquirir, que le llaman esto, ¿verdad? En penal lo van a ver ustedes con mucho más detenimiento, ¿verdad? Pero acá lo estamos viendo en ese término, son 72 horas. Usted tiene que ir ante el juez, o sea, el fiscal tiene que elevar su denuncia ante un juez para que el juez analice si no han vulnerado algún derecho de usted, ¿verdad? Si en el evento, en esas 72 horas, tiene la obligación el fiscal de iniciar la acción penal en contra suya, ¿verdad? Y que el juez determine, ya sea
mantenerlo preso o darle medidas sustitutivas a la detención provisional. ¿Verdad? Eso depende del delito, ¿verdad? Que se haya cometido y obviamente de la gravedad de los hechos que se ha establecido por parte de su persona y que el fiscal lo expone en su requerimiento, ¿verdad? Entonces, es a partir de eso. Obviamente, a partir de ahí, ¿verdad? Se ha dicho que incluso o es desde la detención que se hace por parte de la, ¿cómo se llama? La policía de los 3 días, o es a partir de que el juez ya tiene, se lo llevan al juez para el conocimiento de él, ¿verdad? Y que pone la medida, ya sea medida sustitutiva a la detención o la detención provisional, ¿verdad? Entonces, bajo jurisprudencia se ha entendido que es a partir de este auto que da el juez de paz, que da imaginémonos que el delito amerite la detención provisional, es a partir de ahí que se empiezan a contar los 2 años, ¿sí? Entonces, eso obviamente de todas las demás fases, llámese juez de paz, juez de instrucción, juez de sentencia, ¿verdad? Cámara del penal o en todo caso sala de lo penal, ¿verdad? Entonces todo ese plazo que está ahí hasta culminar con la sala de lo penal, hasta ahí se entiende que tiene que tener los 2 años. ¿Sí? ¿Se entiende, Karina? Sí, Lick, muchas gracias. Ok, me decía Juan José. No, con eso de verdad. O sea que a nomás, o sea, pueden ser más de los 72 horas o exactamente después de las 72 horas comienza el plazo. No, ¿para qué? ¿Para los 2 años? Sí, para los 2 años. Sí, claro. Por eso le digo que es a partir de esas 72 horas que llega el juez, porque se entiende que el juez de paz va a valorar si mantener esa medida, ¿verdad? Esa detención que hizo la policía, ¿verdad? A detención administrativa que hizo la policía por medio de la fiscalía, por medio de la policía, obviamente, ¿verdad? Porque la fiscalía es que gira detención por medio de la policía y la policía hace la aprehensión. Entonces, esa es verificada por parte del juez de paz, verifica si en verdad era procedente o no su detención, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, unos 2 años. Pero si 72 horas no pasa audiencia. No, ahí sí cometería, en el caso del fiscal, ¿verdad? Aspectos, pues, porque tiene la obligación de presentar, ¿verdad? Una vulneración a sus derechos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona incluso, si estamos hablando de una petición y respuesta, incluso el administrado, la persona a quien se lo haya aprensado, pues, o detenido, pues, esa persona puede perfectamente pedir un habeas corpus. Yo sé que estos procesos que les estoy hablando lo van a ver ustedes en materia de derecho constitucional, ¿verdad? Porque habeas corpus hay como 5 o 6 clasificaciones de habeas corpus y en puede caber el habeas corpus clásico que se le llama, es decir, que una detención infundada, eso, el habeas corpus depende también de los hechos, ¿verdad? Pero, y de acuerdo así está la clasificación de los habeas corpus, pero en este caso puede determinarse incluso, ¿verdad? Que hay una detención indebida por parte de la Fiscalía General de la República y por medio de la policía, ¿verdad? Que no lo ha hecho, que no han llevado ante las instancias pertinentes. En este sería el caso del juez de lo penal, ¿verdad? Para que conozca ¿cómo que se llama? El hecho, ¿verdad? Y puede perfectamente pedirse incluso la nulidad de esa detención, ¿verdad? Porque no se ha llevado en el término que establece el Código Procesal Penal, ¿verdad? Para que ante el juez de paz valore esa situación, valore obviamente los derechos de las personas que se ha detenido. ¿Se entiende, Juan José? Perfecto, licenciado, se le entiende. Ok. Sí, cuando pasa las 72 horas, cae en una detención ilegal prácticamente, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Puede haber una detención, pero como les repito, o sea, ahí cabe la posibilidad del habeas corpus, ¿verdad? Se queda claro, licenciado, gracias. Bueno, perdone, Rodolfo, levantó la mano. Sí, con respecto a lo que usted mencionaba de la detención de 72 horas, yo estuve detenido por conducción peligrosa y, o sea, nada más como para concretizar lo que usted hablaba, igual estuve detenido, quiero ver, las 72 horas, a las 72 horas me sacaron
pero hubo una conciliación, luego el juez me puso medidas sustitutivas y lo que usted mencionaba de que no, cuando el juez dictamina las medidas sustitutivas uno no debe faltar. Por ejemplo, a mí me dijeron que tengo que presentarme al año quizás como unas 2 o 3 veces. Ellos me van a avisar cuándo y si no, pues ni modo, me vienen a traer a mi casa. Exactamente. Muy, muy atinada su... Bueno, gracias por compartirnos su mala experiencia, porque no fue buena experiencia lo que tuvo, ¿verdad? Correcto. Pero en efecto, así es, y eso es el aspecto en la cual bueno, Fiscalía tiene que elevar la causa, ¿verdad? Pero eso es en sí lo que se debe de hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, siguiendo con el mismo tema, si no hay más preguntas acá, pues sigo, ¿verdad? ¿No hay más preguntas hasta el momento? No, licenciado, todo claro, muchas gracias. Ok, entonces, Todo debo claro, decirle, bueno, gracias. Debo decirle que la falta de conocimiento de cómo tener el acceso a la justicia, ¿verdad? Se debe determinar incluso la corrupción en la administración de justicia, digamos, es un elemento determinante para el alejamiento de quienes requieren sus servicios. Y esto se traduce en impotencia y en exclusión de los postergados de la riqueza social que, digamos, de alguna manera se da, ¿verdad? Porque eso puede pasar, pues. Y a esto habría que agregarle el desconocimiento de los ciudadanos de sus derechos y de las vías idóneas para hacerlas respetar, ¿verdad? Como una de las barreras para el pleno acceso a la justicia. El problema de acceso a la justicia afecta en mayor medida a los sectores más desfavorables, entendidos como aquellos menores ingresos, que son de menores ingresos, ¿verdad? Económicos, al igual que su capacidad para interactuar social y que el resto de la ciudad, de la sociedad, perdón, se debe determinar. Y aparte de ser personas de escasos recursos, tienen más limitantes para accesar, ¿verdad? O acceder, perdón, a las instituciones encargadas de impartir justicia. Lamentablemente es eso, ¿verdad? Como aspecto físico podemos llamar pues la distancia de muchas veces que deben de afrontar los ciudadanos, dado que los tribunales suelen concentrarse en grandes urbes o en la ciudad, pues, y que si a esto se le agregan los obstáculos geográficos, ¿verdad? O sea, o distancias de las personas, para poderse llegar a esos tribunales. La justicia incluso posee una imagen pública baja. Los informes presentados incluso por el PNUD demuestran el descontento de la sociedad sosteniendo una visión del sistema como la inaccesible, ¿verdad? En muchos casos, influyente en el sector de alta sociedad y la política en otros. Las personas en la mayoría de los casos conocen de las instituciones que imparten justicia, pero que no acceden a un temor a que en su caso pues solo quede en el archivo y no den trámite. En la misma línea, los ciudadanos que necesitan acceder a la justicia son de escasos recursos, pero personas que en la mayoría de los casos no saben leer ni escribir y por ende no saben cómo llevar sus peticiones a las autoridades correspondientes, ¿verdad? El Estado es el encargado de alguna manera de garantizar el acceso a la justicia a través de políticas públicas eficaces que brindan asistencia jurídica gratuita y servicios sociales de apoyo. Si bien existen servicios gratuitos de patrocinio y asistencia jurídica, como las universidades, ¿verdad? El que les digo, socorro jurídico, ¿verdad? PGR o Procuraduría General de la República, esos se encuentran organizados como una actividad obligatoria emprendida a regular por el Estado que tiende a satisfacer los derechos de los ciudadanos y que debería organizarse según la lógica de los demás servicios públicos como educación o salud. Caracterizar los servicios jurídicos gratuitos como servicios públicos, pues que obligan no solo a brindar información, sino también a llevar adelante las gestiones del Estado a través de los abogados que realizan su propia representación para la tutela de sus intereses, a la información y el consentimiento propio de las relaciones entre abogados y clientes que se deberían sumar a aquellas otras obligaciones que surgen de las relaciones entre prestadores y usuarios de un servicio público, sin quitar la responsabilidad del Estado en el tema. También hay incluso experiencias de los países más desarrollados en los que se han ensayado varias
formas de prestación de servicio de asistencia jurídica, y en algunos casos el Estado se ha hecho cargo de la provisión de los servicios de forma directa, y en otros ha subsidiado, ¿va?, a organismos de sociedad civil para que brinde asistencia jurídica, como por ejemplo la ONGs, la famosa ONG que hasta, sin que ustedes me lo miren político, ¿verdad?, que ha sido también objeto de alguna manera en la mira por parte de la Asamblea Legislativa, pero así se da, ¿verdad? En Inglaterra se dé en concesiones a organizaciones, ¿verdad?, no gubernamentales que llevan algunos como, digamos, investigaciones de crimen de lesa humanidad, o que den asesoría a personas que han sido víctimas de ellos. Pues aunque hay críticas ante esto, pues algunas personas lo ven como una privatización de la justicia, pero incluso aquí en el Estado, en el Estado salvadoreño, ¿verdad?, con esto del caso de Mozote, vemos tantas organizaciones que salen, ¿verdad?, donde se determina, pues, incluso que dan esa asistencia, y que el Estado de alguna manera desvía dinero que sale de nuestros impuestos, obviamente, para cumplir con su labor, que obviamente la misma Constitución, ¿verdad?, determina o establece a partir de esas situaciones, ¿verdad? Por esto, pues podemos concluir que el derecho de petición, por su importancia, tiene calidad de derecho fundamental y obviamente protector para todo ciudadano que necesita hacer uso de él para exigir la restitución de un derecho que se le ve violentado o bien se le indemnice. Debemos incluso hasta recalcar, ¿verdad?, que esta es una función de salvaguardar derechos. Sin embargo, este derecho tiene ciertas limitaciones. Entre ellas podemos decir que no existe una ley especial que regule todo lo relacionado a este derecho, ¿va? Derecho de petición me refiero, acceso a la justicia, ¿va? El plazo que excedente para obtener una respuesta, incluso, lo que provoca que el derecho de petición se conozca más bien como un obstáculo para acceder a la justicia. El derecho de acceso a la justicia, ¿verdad?, le nace a toda persona justo, y luego del derecho que acabamos incluso de abordar, el cual le da la facultad, pues el derecho de abordar me refiero al acceso a justicia, tutela efectiva, etcétera, ¿va?, que da la facultad que toda persona de accionar el órgano jurisdiccional, de formular pretensiones, ¿verdad?, y que conozca el motivo de la violación que está invocando para obtener una solución de problemas que le aqueja, como el derecho de petición que encontramos obstaculizado, ¿va?, que giran sobre el acceso a la justicia, como falta de conocimiento de las personas de cómo hacer uso de este derecho, y aún más sobre los menos favorecidos, pues la falta incluso de regulación, como lo pudimos ver, ¿verdad?, que no es suficiente que se encuentren implícitamente en la Constitución, y abordar en cuanto a las instituciones que deberían apegarse a los reglamentos internos y a las leyes para dar un servicio que sea en pro de las personas. Esto pues que de manera que la persona esté satisfecha de que sean estas las cuales tienen la facultad de proteger sus derechos, ¿verdad?, para establecerlo o para determinarlo, ¿verdad?, en ese sentido, ¿sí? Entonces, bajo ese supuesto podemos tomarlo en cuenta, ¿sí? Bueno, no hay preguntas hasta este momento, pues ya estamos sobrepasado en la hora, pues, pero esta era como lo que en esta noche teníamos que hablar sobre este derecho de petición y respuesta. ¿No hay preguntas con respecto a esto? Nada, lector. Por mi No hay parte, pregunta, no. licenciado. Gracias. Ok, bueno, entonces los veo para el día jueves, el próximo jueves, perdón, martes sería, ya no estoy, el próximo martes, ¿verdad? Martes, ¿qué sería? Martes 26 de octubre, ¿verdad? Continuamos siempre con esto, ¿verdad? Con el derecho, pues, que me quedé como los derechos políticos, ¿verdad? Ya culminando el derecho de petición y el derecho político, también tenemos de alguna manera verlo, ¿verdad? Entonces, los veo la próxima semana, ¿verdad? Termino pues con Karina Guadalupe, Nancy Carolina, Priscila, Rodolfo, William, Yajaira, ¿verdad? Que son las personas que están o que han estado pues en esta noche, ¿va? Que son 7 de 10 personas, ¿verdad? Bueno,
Cuídense, que tengan una feliz noche. Pues igual. Igual. Gracias, licenciado. Buenas noches.